Deberían estar cumpliendo sus sueños, acuérdense. En eso estoy de acuerdo. Yo había preferido que me dieran las clases de las 9 de la mañana, pero pues el profe García tenía prioridad, entonces me tocó a las 7 de la mañana. Aunque en mis épocas de loquito, en otras universidades, hacíamos las clases a las 6 de la mañana, para comenzar a las 5:45 más o menos. Pero pues estaba muy loquito. Bueno, señores, voy a hacer un pequeño cambio de lo de mañana a lo de hoy. Esto es farmacodinámica 3. Mañana vemos lo que sea que tenemos que ver. Ayer estuvimos hablando sobre cómo los medicamentos funcionan. Básicamente, a diferencia de lo que ustedes están viendo o ven con el profe García, donde el medicamento es un objeto pasivo. El medicamento simplemente está quieto y su única función es existir, y es el cuerpo el que se va a encargar que ese medicamento se absorba, se distribuya, se metabolice, se elimine la cinética. En la dinámica que nosotros vimos ayer, el medicamento sí que hacía cosas, porque el medicamento se podía pegar a los receptores, podía activarlos, podía bloquearlos, podía activarlos poquito, podía generar la respuesta contraria. Y esas respuestas pues iban a tener unas variables, unas condiciones, por ejemplo, de potencia, de eficacia, de especificidad, de la capacidad, la afinidad que tiene el fármaco por el receptor, y al final la respuesta que va a tener el receptor, si es que se activa, o la falta de respuesta, si es que el receptor se bloquea, pues va a depender de lo que para nosotros pueda ser un receptor. Les había aclarado un poquito que desde el punto de vista de biología molecular íbamos a tener 4 tipos de receptores importantes, que son los receptores acoplados a proteína G, los receptores acoplados a canales, los receptores acoplados a enzimas, que son los tirosinquinasa, y los receptores intranucleares o intracitoplasmáticos, aunque esos no hablamos. Esos son los típicos receptores de la naturaleza en la biología molecular. Sin embargo, pues en fármaco, nosotros hablamos que el receptor es aquella proteína a la que se pega un fármaco. Ergo, pues van a ser esos receptores, porque yo puedo tener medicamentos que tengan la capacidad de ser agonistas completos, parciales, inversos o antagonistas de ese tipo de receptores. Pero hombre, también nosotros vimos que los medicamentos se podían pegar a canales, se podían pegar eventualmente a importadores o mecanismos de transporte antiporte, o a bombas, o a enzimas, o a otras proteínas o sustancias, en cuyo caso pues básicamente lo que va a hacer el fármaco va a ser, en el caso de las enzimas, es inhibirla o ayudarle a que la enzima funcione más. Pero pues para nosotros el fármaco, esos también van a ser receptores, van a ser receptores farmacológicos. Por ejemplo, desde el punto de vista de biología molecular, la bomba de protones no es un receptor, es una bomba de protones. Pero para nosotros es el receptor de los fármacos inhibidores de bomba de protones, que esos van a ser receptores farmacológicos, por eso habrá que ponerles ese apellido, porque va más allá de los simples receptores. Aún así, los medicamentos se caracterizan pues porque hacen cosas. Pero yo también tengo medicamentos que no hacen cosas. Los podríamos llamar medicamentos, y ahí viene una primera duda. Entonces, en función de lo que vimos ayer de medicamentos que hacen cosas, ahora vamos a hablar de medicamentos que no hacen cosas. Y estamos hablando del grupo de los placebos. Entonces, les planteo un problema para que lo vayamos pensando. Tenemos una sujeta que se llama María, tiene 60 años, está pensionada, está gordita y con artrosis de las rodillas, y tiene 4 meses de sofocos y bochornos esporádicos de duración aproximadamente 2 minutos. Digamos que en ese contexto yo podría estar asumiendo que doña María probablemente lo que tenga sea síntomas de menopausia. Está en la edad, está gordita,
y pues son sofocos y bochornos esporádicos. Capaz que podría ser otra cosa, pero pues pensando en lo más probable, capaz que la señora tiene menopausia. La menopausia es un proceso, ustedes lo van a ver después con la profe María Luisa, pero la menopausia es algo que es normal en la vida. O sea, eso no es una enfermedad. Una enfermedad es ser gorda, una enfermedad es tener una artrosis, eso no es normal. Pero ser menopáusicas, todas ustedes van a pasar por ahí. Y asumo yo que todas sus mamás están en ese periodo, son perimenopáusicas. ¿Habrá que darles tratamiento a una enfermedad, a una cosa que es normal? O una cuestión de yo decir, tengo diabetes, me van a dar medicamento para la diabetes, hombre, pues sí, porque por culpa de la diabetes me voy a morir. Pero tengo menopausia, por culpa de la menopausia me voy a morir. Asumiendo que yo fuera una mujer posmenopáusica, me voy a morir de la menopausia. Es una cosa normal. ¿Habrá que darles tratamiento a una cosa normal? Bueno, entonces acá me dicen que si los síntomas afectan su calidad de vida, podría ser una posibilidad. ¿Qué me iba a decir ella, escucha? Algo le escuché que hipertensa y hormonas. Ok, me dice entonces que si la señora es menopáusica e hipertensa, yo le puedo dar hormonas para que le pegue a los dos. O sea, mejora los síntomas y mejora la hipertensión. O sea, si se le da medicamentos para la hormona, se puede regular por el tema de uso de calorías, puede ayudar a regular la presión arterial. Más si la paciente vive en un clima que es muy caliente, ¿Entendí? Paciente caliente. Darle hormonas si fuera hipertensa me mejora los síntomas de la menopausia y eventualmente me podría funcionar, me puede bajar un poquito la tensión. Entonces, vale, ¿qué? Estoy de acuerdo con que en la medida de lo posible uno no debería darle tratamiento a estos. Algunos por ahí me dijeron que no, con la cara. Pues insisto, es un proceso normal. Si es un proceso normal, pues uno trata de llevarlo con normalidad. Sin embargo, pues eventualmente habrá algunas mujeres que les afecta mucho su calidad de vida. Habrá algunas mujeres que pasan la menopausia y no les pasa absolutamente nada. Habrá algunas mujeres que tienen algunos síntomas, pero son poquitos, lo pilotean con otras cosas. De hecho, las guías de menopausia de la Sociedad Endocrinológica Europea, lo primero que recomienda es que ajusten el termostato, que utilice ropa liviana, que se tapen únicamente con la sábana, por ejemplo, ese tipo de bodas. Pero pues tiene mucho sentido. Si no me afecta de manera importante la calidad de vida, pues yo podría hacer eso. Ya, que si yo por culpa de la menopausia no puedo vivir, que si yo fuera la mujer posmenopáusica y estoy acá dictando clase y comienzo con esos sofocos y esos bochornos, acá me comienzo a desesperar y me quito la bata y me quiero quitar todo y pensé que creo que está haciendo calor acá. ¿Sí? Puede hacer también la luz, puede hacer los nervios, puede hacer mi menopausia, pero además que el sitio esté caliente, pues hombre, yo me desespero y ya no puedo ni pensar. Entre otras, que si hay un detalle interesante es que esas señoras posmenopáusicas comienzan a pensar más lento, a hablar más lento, todos los procesos neurológicos también se le disminuyen. Y pues una siendo profesora universitaria, pues una no puede ser tan lenta de pensamiento. Entonces, pues eventualmente yo podría considerar la opción de darles tratamiento si la calidad de vida la afecta. Entonces vamos por un lado que no es solamente ganar tiempo de vida, sino que eventualmente me interesa hacer ajustes de la calidad. Pero acá vengo con una situación que me plantea don. ¿Ese qué? ¿Estrógeno qué? Al 6.25. Ah, sí. Pues vale que bueno, ahí vienen varias cositas. En efecto, por allá en los años 70, 80 apareció un señor que se llama Robert Wilson. Robert Wilson
hace un libro, escribe un libro pues, famoso entre los ginecólogos endocrinólogos que se llama Feminine Forever. El tipo habla que en ese libro que pues las mujeres actualmente viven como que 80 años, un montón de años, y si le llega la menopausia como a los 50 años, pues la señora va a durar casi que el 40% de su vida siendo una mujer posmenopáusica. Entonces va a vivir casi la mitad de su vida siendo posmenopáusica. Y el problema de la menopausia, qué pena que sea yo un poquito soez en el lenguaje, no soy machista o opresor ni nada por el estilo, pero espero que me entiendan con fines pedagógicos. Una es mujer por culpa de las hormonas sexuales femeninas. Yo entiendo que ser mujer es mucho más que hormonas y es como me represento yo frente a mí misma y frente a la sociedad, pero hablando desde lo biológico. Una es mujer porque una tiene estrógenos y progestanos. De hecho, los estrógenos son los que le dan a uno caracteres sexuales secundarios femeninos. Gracias a los estrógenos puedo tener mis senos bonitos, gracias a los estrógenos tengo mi vagina húmeda y rosada, gracias a los estrógenos tengo la piel bonita, gracias a los estrógenos no desarrollo masa muscular fácilmente y si capto un montón de grasa, esa grasa la comienzo a acumular en las piernas, en las caderas y en los brazos, son características típicas de los estrógenos. Ahora llega la menopausia y pues esos ovarios se chupan y ya dejan de funcionar, entonces ya dejo de producir estrógenos. Si dejo de producir estrógenos y dejo de producir progestágenos y entre otras la glándula suprarrenal todavía sigue produciendo dihidroepiandrosterona, pues yo ya dejo de ser mujer desde el punto de vista hormonal. Entonces pues no solamente las mujeres posmenopáusicas no solamente comienzan a tener sus problemas de sofocos y bochornos, sino que también comienzan a tener síntomas geniturinarios inferiores como las vulvovaginitis atróficas, comienzan a tener alteraciones en la piel se les comienza a poner dura, cartonada, comienzan a tener más vello facial por culpa de la testosterona, de los derivados de testosterona que se producen en la corteza de la glándula suprarrenal, comienzan a tener los procesos de pensamiento lento y toda esa vuelta. Entonces este tipo de Robert Wilson llega y dice, hombre, pues démosles estrógenos. Si el problema es que le falta estrógenos, es sencillo, démosles estrógenos. Y de hecho los primeros estrógenos que aparecieron, que es a los que probablemente se refiere don John, son los estrógenos equinos conjugados, los que se llaman normalmente estrógenos conjugados, que originalmente, no sé si todavía, son estrógenos equinos. Cogen un montón de yeguas preñadas y les sacan de la orina los estrógenos. Y eso los ponen en tableticas y se los dan a las señoras. Hombre, las señoras son felices con esa vuelta porque las señoras comienzan a mejorar en la piel, comienza a mejorarles el pelo, otra vez vuelven a tener la piel bonita, la vagina húmeda y rosada, se le quitan los sofocos y los bochornos, bacanísimo. Y como uno de los problemas asociados a la menopausia es la osteopenia y la osteoporosis. De hecho, una mujer posmenopáusica va a tener un riesgo 4 veces mayor de tener osteopenia y osteoporosis comparado con un hombre de la misma edad. Y eso es por culpa de la falta de estrógenos. Si yo le doy estrógenos, de hecho las señoras comienzan a disminuir el riesgo de fracturas por fragilidad, el riesgo de fracturas lumbares, el riesgo de fractura de cadera y todas esas cosas asociadas a la osteoporosis. Entonces, hombre, bacanísimo. El problema es que por allá en los años 90, capaz que ustedes vieron eso de epidemiología, aparecieron los estudios de Hertz que demostraban que estos medicamentos sí que funcionaban para mejorar el riesgo de osteopenia y osteoporosis, pero no aumentaban el riesgo cardiovascular, al parecer. Y para confirmar esto fue que a finales de los años 90 aparecen los estudios WHI, el Women's Health Initiative, que incluyó hacer un estudio grandísimo con mujeres posmenopáusicas, pero en la parte hormonal cogieron como a casi 50.000 mujeres y les dieron hormonas en un experimento clínico, les dieron hormonas para ver qué les pasaba. Pasó que por allá en el 2002 el Comité de Monitoreo de Datos de ese estudio, el WHI, le tocó suspender el estudio porque encontró que en el grupo de las mujeres a las que se les estaba dando estrógenos había un riesgo altísimo de muertes por tromboembolismo pulmonar, accidente cerebrovascular, infarto agudo del miocardio, cáncer de seno y cáncer de endometrio. Aunque vale aclarar que para el cáncer de endometrio eso ya se sabía, y eso requiere un ajuste particular, y es que las mujeres que tienen útero
hay que darles estrógenos más progestágenos para disminuir el riesgo de cáncer de endometrio. A las mujeres que no tienen útero sí se les puede dar estrógenos solos, pero hombre, me aumentó mucho el riesgo cardiovascular. Entonces vuelve otra vez el cuento. De hecho, según las guías de endocrinología, si la señora es hipertensa, eso le aumenta el riesgo cardiovascular y tendría contraindicado el uso de terapia hormonal, de la terapia hormonal. En ese mismo orden de ideas, vuelvo otra vez por el cuento. Si la señora es hipertensa, casi que no se le debe dar. En este caso, la señora es gorda, no sé qué tan gorda, pero asumiendo que está muy gorda, tendrá un riesgo cardiovascular elevado. Por riesgo cardiovascular elevado no debería darle terapia de reemplazo hormonal, porque insisto, la terapia de reemplazo hormonal me aumenta el riesgo cardiovascular. Entre otras que está en el rango de edad borderline, porque la terapia de reemplazo hormonal tampoco se debe dar en mujeres de más de 60 años o en mujeres que tengan más de 10 años desde la última menstruación. O sea que digamos que la terapia de reemplazo hormonal tiene muchos riesgos, no sé si me está entendiendo la vuelta. Le voy a quitar esos sofocos y bochornos, pero a cambio le voy a aumentar el riesgo de infarto de miocardio, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, cáncer de seno. ¿Valdría la pena simplemente por quitarme sofocos y bochornos? Capaz que depende de la calidad de vida que tanto le afecte y pues de los riesgos que la señora decida asumir. Pero insisto que es una cuestión normal y en la mayoría de las mujeres va a pasar. Solamente en el 15% de las mujeres los sofocos y los bochornos van a durar más de 15 años. La gran mayoría de las mujeres, el 60% de las mujeres, suelen tener síntomas por alrededor de 3 a 5 años. Y si yo lo puedo pilotear, insisto, con otras cosas. Entonces, imagínense que uno de los médicos que la vio, pues pensando en esta lógica que nosotros acabamos de pensar, que los medicamentos tienen un riesgo muy alto, pues decide darle gotas homeopáticas. No me voy a meter en si las gotas homeopáticas funcionan o no, pero creo que ya estuvimos hablando un poquito del principio de las gotas homeopáticas. ¿Qué tienen? Nada. Agua de alcohol. Y pues información energética. Pero al principio, desde el punto de vista químico, agua de alcohol. ¿Correcto lo que hizo el señor? El señor médico sobre la señora paciente. En realidad no le está dando nada que tenga evidencia que funcione. Es seguro, pues. En principio, si es agua de alcohol, lo más seguro que pueda hacer. El alcohol lo utilizan es para mantener fijo la información ahí en el agua, pero el agua es el importante. El agua. Entonces pensemos un poquito en cómo ha evolucionado este concepto. No sé si esto propiamente, el concepto de homeopatía propiamente caiga dentro del concepto de placebo, pero pues para fines prácticos podía haberle vendido absolutamente nada. Entonces, la cuestión es, ¿existe ese efecto placebo? ¿Usted cree que esa señora puede mejorar con ese medicamento que no es nada? ¿Creen desde su experiencia con sus abuelitas? Es muy probable que sí. Entonces hablamos de placebo, por definición, como una preparación medicinal que es inerte o que es un dummy, que es idéntica en apariencia, que se administra en lugar de un principio activo para satisfacer los deseos de un paciente de recibir un tratamiento que lo consideramos innecesario. Porque acá hay un detalle particular y es que nosotros lo consideramos innecesario. Habría problemas éticos si yo le doy a usted un medicamento dummy y yo sé que usted tiene, por ejemplo, VIH. Todos nosotros sabemos que la gente que vive con VIH está viva por el medicamento. Y yo podría darle un placebo. O sea, de podérselo dar, se lo puedo dar, pero es lo más antiético y ilegal del planeta. Aunque vale aclarar que en algún momento se ha hecho varias veces estudios en pacientes viviendo con VIH a los que se les da placebo, que obviamente tiene todas las limitaciones éticas del mundo.
Pero si el problema es algo, damos unos sofocos, unos bochornos que yo sé que eventualmente no le van a generar problemas, acá viene su problema ético, porque pues una cuestión es que yo lo dé creyendo, la otra cuestión es que yo lo dé sabiendo que no funciona. Y que yo le diga al paciente que esta vaina le va a funcionar cuando no le va a funcionar. Ahora, esto viene un poquito, hablando un poquito de la historia de los placebos. Hay unas cuestiones que hablan de este término del toxic a placebo, y hace referencia a que antiguamente, cuando una persona importante se moría y uno no podía asistir al funeral, uno podía pagarle a una plañidera, a una señora, para que fuera a llorar en vez de uno. Eso creo que la costa todavía lo hace. Entonces, se le paga a gente para que vaya y llore, pero pues obviamente no le duele nada, va y llora porque para eso es que le están pagando. A eso hace más o menos referencia esta vaina de un placer. Les voy a recordar un poquito de la historia. Este Plinio el Viejo recomendaba trozos de hueso de lobo o escupir en la boca de una rana para tratar el dolor de muela. Decían los libros de medicina de la época de Plinio, pues estamos hablando hace casi 2000 años. O esos cataplasmas de orina fresca o ceniza para tratar la mordedura de perro. Así yo le escupo en la boca a una rana para quitarle el dolor de muela, ¿eso tiene alguna suerte de sentido? Pues para nosotros, capaz que no, pero pues para los médicos de la época capaz que sí, y eso era lo que creían. Ahora, fíjese que en realidad la medicina no ha hecho sino mentir durante muchos años. Una vez se jacta de una profesión antigua, que el estatus, que las pendejadas que uno cree, que le hacen creer a uno las abuelitas sobre el hecho de ser médico, pero lo cierto es que es una ciencia que se volvió ciencia hace un par de años, pero pues que era una cuestión de creencia. O sea, capaz que la gente se pueda mejorar del dolor de muela, pero pues es que es una cosa sin nada de sentido. Ya comienza por allá hace unos 1800 y pela de años, Galeno, que es uno de los padres de la medicina relativamente moderna, que considera que más de la mitad de las enfermedades o de los síntomas tienen algún origen psicológico más que orgánico. Y eso pues probablemente muchos de nosotros nos hayamos dado cuenta, o ustedes se van a comenzar a dar cuenta cuando sean médicos. Y es que uno muchas veces le llegan los pacientes consultándole cosas que en realidad resultan siendo bobadas desde el punto de vista orgánico. Obviamente para el paciente puede ser importante, pero pues si yo soy completamente biologicista, son bobadas. Y si uno tiene el tiempo de dedicarle al paciente, el paciente muchas veces se mejora porque lo único que necesita es hablar con alguien. Y uno dice, ¿cuál es la necesidad de darle un medicamento si lo único que necesita es hablar con alguien? Ahora, y creo que eso capaz que ustedes lo habrán visto en salud mental, de que los druidas consideraban, ya viene acá algo que nosotros habíamos hablado, por ejemplo, en la historia de la farmacología, de la relación que tienen las plantas con tratar enfermedades, y los druidas, por ejemplo, hablaban de manejar las enfermedades producidas por caídas o relacionadas con caídas, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, con plantas como el muérdago, porque el muérdago es una cosa que no tiene raíces y crece hacia abajo. Y esa era su asociación de por qué el muérdago podría llegar a funcionar. Insisto, pues esto no tiene nada que ver con la farmacodinámica que nosotros aprendimos ayer, pero pues era la lógica farmacodinámica de lo que se creía en la época. Esta que siempre me pareció muy entretenida porque entre otras es bueno para hacer las tortas de zanahoria. Estas nueces de nogal, si se dan cuenta ustedes tienen forma de cerebrito. Yo metí una forma de cerebrito y esto es el cráneo. Y su amigo para sexo, el que ustedes ya conocen, decía que por su forma podría servir para el tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso central o de la cabeza. O que las hojas de la pulmonaria, que es una planta que sus hojas parecen pulmones, podría servir para el manejo de la tuberculosis. Esa era la lógica. Por allá a finales del siglo XIX, el presidente Thomas Jefferson, que es uno de los padres de la Constitución de los Estados Unidos, el tercer presidente de los Estados Unidos, y creo que de los
casi que de los últimos sujetos en Estados Unidos que son multiprofesión. El tipo era arquitecto, filósofo, científico, político, cuanta vaina. Y ese tenía un buen amigo que era este doctor Casper Wistar, que se escribían mucho. Esta es una copia de las cartas que existen por allá en algún museo, que se escribían estos dos. Y en esta carta, el Thomas Jefferson le escribía al doctor Wistar diciendo que uno de los más exitosos médicos que él haya conocido le confesó que usa más pastillas de pan, agua con colorante, polvo de ceniza en hogar que de todas las otras medicinas juntas, sin duda un fraude piadoso, haciendo referencia justamente a lo que nosotros estábamos hablando ahorita, de utilizar placebos para tratar enfermedades o para tratar síntomas. Ya hasta ahí estamos hablando de lo que no funciona, y lo que no funciona fue la historia de la humanidad, hasta comenzando el siglo XX. Ya en el siglo XX ya la gente comienza a no comer tan entero y no comenzar a ir al médico para que le recomiende escupirle en la boca a los sapos para los dolores de muela, sino algo que ya pueda llegar a funcionar más. Y desde el siglo XVII aparece este señor Sydenham, que demostró la eficacia de esta corteza, que es la corteza del árbol de quina, para el manejo de la malaria, como uno de los primeros preparados medicinales que sí demostró funcionar de verdad. Y acá es donde comenzamos a hablar de los pequeños estudios que me dicen si un medicamento funciona o no. Entre otras, acá les dejo una lectura sobre la quina, un árbol casi extinto que es el escudo del Perú, que pocos patriotas conocen y que inclusive inspiró al gin tonic. De hecho, sí que es más fácil uno encontrar quina en el gin tonic que en la vida real. Y ustedes lo van a ver con las profes de parasitología cuando vean el tratamiento de la malaria. Entonces, está interesante. Los derivados de la quina todavía se van a seguir utilizando. Y aparece también en el siglo XVIII este señor Lind, que utiliza por primera vez un control, hace estudios en los que utiliza controles, hablando específicamente de comparar el jugo de naranja versus agua de mar con mostaza para el manejo del escorbuto. Recordarán ustedes que el escorbuto es una enfermedad típica de los marineros por culpa de la falta de la vitamina C. Este señor Lind comenzaba a hacer estudios dándoles placebo versus un medicamento de verdad para ver si el sujeto mejoraba. Otra lectura a propósito de eso. Principios del siglo XX, este señor Paul Martini recomienda en su guía de los medicamentos que se comparen contra un comprimido ficticio para objetivar los hallazgos en estudios enmascarados, los que antiguamente llamábamos ciegos. Entonces, de pronto ustedes en epidemiología hablaron de esos estudios cegados, pero en aras de ser políticamente correcto, a los ciegos no les gusta que les digan a los estudios ciegos. Entonces, hay quienes prefieren llamarlos estudios enmascarados. Bueno, es un estudio ciego. Usted tiene dos opciones: le voy a dar el medicamento de verdad o le voy a dar un medicamento que no funciona. Y con eso, pues yo por lo menos puedo evitar confusores relacionados con que el medicamento pueda llegar a funcionar o no. Y es que al final los placebos tienen una cuestión muy particular. Los placebos desde el siglo XVIII se han venido utilizando de a poquitos. En el siglo XX ya se comenzaron a institucionalizar los placebos con fines de investigación. Algunos placebos como uso médico con sus limitaciones éticas,
pero en investigación sí que los vamos a utilizar muchísimo. El problema de los placebos es que los placebos funcionan. Y aquí es donde comienzo yo a tener una serie de problemas, porque yo me he pasado toda mi vida hablando de cómo los medicamentos funcionan, hablando de la parte molecular de cómo el medicamento funciona, o hablando de la parte estadística de cómo un medicamento funciona, pero pasa que los que no son medicamentos también funcionan. Entonces tú y yo estamos acá como ¿para qué? Para esa clase de farmacología, ¿para qué? Para esa clase yo les enseño a hacer análogos de pastillas. Un análogo de tableta. Al final una tableta tiene almidón más medicamento, más el fármaco. Pues yo puedo ponerle solamente el almidón, sin el fármaco. A propósito, ¿no? Hace un año más o menos, a un laboratorio acá en Colombia que estaba produciendo los Sartán, se le olvidó poner el principio activo. El lote de medicamentos lo fabricaron, salió al mercado y al poco tiempo se dieron cuenta que les había sobrado una caja con el principio activo, con el fármaco losartán, y se dieron cuenta que en el proceso a alguien se le olvidó echarlo dentro del barril donde estaba el almidón, así que salió un montón de medicamento que no era medicamento. Obviamente pues el INVIMA lo mandó a recoger, pero pues eso fue no intencional. Estos son los placebos intencionales y fíjense que funcionan. Acá estamos hablando del éxito terapéutico de los placebos, por ejemplo para los dolores de pecho, para la hipertensión arterial, para síntomas gastrointestinales, para úlcera péptica, y fíjense que estos han sido confirmados por endoscopia, para el reflujo, para la enfermedad de Crohn, para la migraña, para la tos, para la gripa, funcionan. De funcionar, funciona. Miren, este estudio fue un estudio que hicieron con personas que tuvieron accidentes cerebrovasculares. Accidentes cerebrovasculares a los que se les hizo esta escala, que es una escala como de recuperación neurológica. A la persona le dio su ACV, lo dividieron en dos grupos. Un grupo que al principio su ACV pues, fue como muy grave, no fue menos grave, y estos fueron los pacientes que fueron más graves, o sea que el MS score fue más alto. Más alto significa que estaba peor, más bajito significa que estaba mejor. Y le dieron medicamento, el medicamento de verdad que era el nimodipino, que son las líneas con las bolitas rojas, bolitas negras rellenas o los cuadraditos negros rellenos, y se les comparó contra placebo. Y fíjense que en ambas situaciones los síntomas mejoraron. En ambas situaciones al paciente que se le dio placebo mejoró también. De hecho, fíjense que en los pacientes de este grupo la diferencia entre placebo y el medicamento de verdad no fue grande. Acá en este grupo la diferencia entre el placebo y el medicamento de verdad sí fue una diferencia grande. Aún así, o sea, casi yo puedo decir el medicamento funciona sustancialmente más, con una diferencia estadística más alta comparada con el placebo. Acá difícilmente. O sea, la cuestión es que los medicamentos pueden llegar a funcionar, sí, pero los placebos también. En este mismo orden de ideas, si el placebo funciona, que ya sabemos que sí, mi pregunta es, ¿será seguro también? Y en este estudio, miraron la frecuencia de los eventos adversos de los placebos, y fíjese, produjeron varios síntomas, inclusive acá produjeron problemas de conciencia, produjeron náuseas, boca seca, produjeron somnolencia, produjeron pérdida de apetito, produjeron alteraciones visuales. Tiene de todo tipo de alteraciones de efectos adversos los placebos, es decir, tampoco podemos considerar que sean del todo seguros. Ahora, la cuestión es, y espero saber por qué. Ustedes se han gastado 3 años de su vida entendiendo cómo el medicamento de verdad puede funcionar, porque insisto, esto es una cuestión que usted ha venido construyendo desde que comenzó a hablar de la célula y que comenzó a hablar por allá en primer semestre de los receptores y de las enzimas, hasta este punto, más lo que le falta.
todo usted para decir cómo un medicamento puede llegar a funcionar. O sea, al final, la idea de un médico es que el médico pues tenga la capacidad de diagnosticar, que tenga la capacidad de pronosticar, que tenga todo un montón de pendejadas, pero la lógica final de la atención médica es que el médico haga algo, haga una intervención. Y las intervenciones pueden ser o del orden mental, que en eso no me meto, o del orden quirúrgico, que tampoco me meto, o del orden farmacológico, que es la mayoría de las intervenciones que ustedes van a hacer. Así que, de hecho, esta materia es el fin propio de su labor como médico. Eso es lo que termina su labor como médico. Para lo que la gente va. La gente va a su consulta porque quiere que usted le diga: voy a su consulta porque tengo sofocos y bochornos y espero que usted me dé algo para solucionar mi problema. Ahora, dar placebo también tiene sus efectos adversos. Entonces, en el contexto de la atención médica, dar placebo tiene sus limitaciones éticas, porque usted estaría engañando al paciente, el engaño innecesario. Entienda que si yo lo meto, si usted viene a mi consulta diciéndome un motivo de consulta frecuente de un estudiante de medicina: tengo somnolencia y tengo tengo astenia, adinamia, no quiero decir mierda, estoy mamado todo el tiempo, y usted va a mi consulta, ¿qué le voy a dar? Yo digo, lo que usted tiene es algo normal, todos nos sentimos igual. Así como usted se siente mamado, yo también me siento mamado. Así como usted le tocó toda la noche leyendo, a mí también me tocó la noche leyendo. Así como usted se levantó esta mañana temprano, yo también me levanté esta mañana temprano. Así que todos estamos mamados. Todos tenemos, lo único que queremos hacer es quedarnos dormidos. Es algo normal. Solo que usted no lo reconoce y usted consulta por eso, porque cree que no es normal. ¿Yo qué debería hacer? Si le doy un placebo, los placebos tienen una particularidad, y es que, bueno, si yo le doy un placebo y le digo a usted que esto es un placebo, le digo: mire, le voy a dar esta pastillita, es carísima porque la hago en mi laboratorio y es placebo, literalmente no tiene nada. ¿Usted cree que usted se va a mejorar si la comprara? ¿Usted cree que usted la compraría? Probablemente no la va a comprar, y si la comprara o si yo se la regalara tampoco se la tomaría, y si se la tomara no le funcionaría. Muy distinto a que yo llegue y le diga: no, venga, vamos a hacer una bobada. Yo no tengo nada en contra de GIL, el laboratorio farmacéutico, pero yo le voy a dar estas pastillitas de no sé, vitaminol, alguna bobada de estas que vende el laboratorio GIL, son carísimas, eso debe costar por 80.000 pesos, algo para la energía, y se toma una cada 8 horas. Y bien, el nombre del medicamento es un laboratorio, y GIL es un medicamento, es una farmacia grande, es un laboratorio de compuestos homeopáticos. Que entre otras, por ejemplo, ellos por norma deberían tener su propio laboratorio farmacéutico, porque la norma exige que donde se venden medicamentos de verdad no se deben vender medicamentos homeopáticos. Y usted va y se lo toma y probablemente le funcione, pero ojo que sigue siendo un placebo. Ahora, si yo sé que esa vaina no tiene ningún principio activo y no tiene por qué funcionar, sería correcto que yo se lo vendiera a usted diciéndole que este compuesto le va a funcionar, cuando yo sé, porque yo estudié, que esa vaina no va a funcionar. O sea, no tiene una lógica de fondo para funcionar distinto al del placebo. El problema es que, insisto, lo estaría engañando, y pues engañar a la gente no está bien. De hecho, engañar es complicado. Hasta hay unas situaciones en las que en investigación, he hecho algunas investigaciones en las que hacer investigación con estudiantes, por ejemplo, toca engañarlos. No es el caso de lo que de las encuestas, eso que le está mandando García, sino otros estudios en el que, por ejemplo, un estudio que yo estaba haciendo explorando por qué los médicos hacen discriminación positiva a los pacientes que viven con VIH.
para el diagnóstico de VIH. Pero yo no le puedo decir al médico, venga, es que yo le voy a evaluar a usted porque usted diagnostica más fácilmente VIH en un tipo que es muy mariquita a una viejita. Porque si le digo eso, pues usted ya sabe para qué va. Entonces me tocó decirles que iba para otro estudio, pero en realidad yo iba a evaluar otra cosa. Pero ojo que para que esto pasara, mi estudio tuvo que haber pasado por varios comités de ética, y en el comité de ética me llamaron varias veces para sustentar por qué hacía este engaño justificado. Y al final del estudio me tocaba decirles, una vez que el estudiante salía, me tocaba decirle, venga, este estudio fue para esto. Aún así usted quiere seguir participando, porque usted puede retractarse de su participación. Porque es éticamente lo correcto. Ahora, si una persona va, confía en usted, le dice, venga doctor, pague su consulta carísima, pague 500.000 pesos por verlo a usted, porque estoy mamado con mis síntomas, y usted me va a dar un medicamento que usted sabe que es un engaño, yo no lo sé porque yo me dedico a otra cosa, pero usted sabe que es un engaño, ¿sería correcto? Entonces, desde el punto de vista ético, en la atención médica no es nada correcto utilizar placebos. Ahora, en los experimentos clínicos, ya no hablando de la atención médica particular, sino de yo querer saber si un medicamento funciona. Imagínense que yo me inventé mi propio medicamento para las gastritis que se llama el pavloprazol. Es un inhibidor de la bomba de protones bacanísimo y es más chimba que el pantoprazol y que el rabeprazol. Además sabe a tutti frutti. Entonces es el mejor medicamento que existe para el manejo de la gastritis. Entonces yo voy a entrar a comparar. ¿Podría compararme contra placebo? ¿Sería ético compararme contra placebo? ¿Sería correcto en el contexto de un estudio para la gastritis utilizar placebo? ¿O para qué utilizar placebo si es que ya existen otros medicamentos que funcionan? Porque tendría dos posibilidades. Puedo comparar pavloprazol contra placebo, o podría comparar pavloprazol contra pantoprazol, que ya existe. Sin embargo, a mí la mayoría de la norma me exige que yo haga las comparaciones contra los dos, haga estudios cabeza a cabeza y haga estudios contra placebo. La idea de compararme cabeza a cabeza es yo demostrar que mi medicamento, no puedo decir que sea mejor. Hacer un estudio para demostrar que mi medicamento sea mejor es un estudio caro que requiere muchos pacientes. Yo lo que puedo decir es que mi estudio es no inferior. Entonces hago un estudio en el que yo me comparo cabeza a cabeza contra el otro medicamento y yo demuestro que mi medicamento es no inferior contra el medicamento de referencia. De hecho, ustedes lo van a ver más adelante con García varias veces y lo vamos a ver en los seminarios, que acá se acostumbran a hacer estudios de no inferioridad. No inferioridad no significa que sea igual o que sea superior. De hecho, puede ser inferior un poquito. Eso son cuestiones de estadísticos. Eso tiene sentido, compararme cabeza a cabeza contra el mejor medicamento, pero ¿tiene sentido yo compararme contra el placebo? ¿Para qué? Para demostrar que no hace daño. ¿Cómo? Para demostrar que no hace daño. Para una cuestión de seguridad. Claro, yo me comparo contra el mejor medicamento para demostrar que mi medicamento por lo menos es eficaz. Desde el punto de vista de la eficacia es no inferior. Ojo que a mí me interesa siempre garantizar que mis medicamentos sean eficaces y seguros. En el estudio cabeza a cabeza yo comparo la eficacia, pero no necesariamente la seguridad. Yo esperaría desde el mejor estado posible que mi medicamento sea al menos tan seguro como el placebo. Por eso muchas veces vamos a hacer estudios contra placebo cuando pasan dos cosas, o cuando yo quiero evaluar la seguridad o cuando no tengo un comparador. Imagínense cómo fue el estudio del primer inhibidor de bomba de protones, o cómo fue el estudio del primer antirretroviral. El primer antirretroviral no tenía contra quién compararse,
Así que, ¿qué le tocó hacer? Pues compararse contra el placebo. Ya después en adelante se comenzaron a hacer estudios comparándose contra ese primer antirretroviral. Y de hecho, por ejemplo, eso es lo que me explica por qué hay tanta evidencia sobre sidobudina. O en el caso del manejo de los AINES, hay tanta evidencia sobre el manejo de la indometacina. La indometacina ustedes no la conocen, no existe en el mercado, uno va a la droguería a comprar indometacina. Sin embargo, todos los estudios hablan de indometacina, porque como fue el primero de los AINES comerciales que apareció en los años 70, pues fue contra el que todos los demás AINES comenzaron a compararse. Entonces yo tengo estudio de ibuprofeno contra indometacina, diclofenaco contra indometacina, naproxeno contra indometacina, los derivados de los ácidos contra indometacina, tengo todos comparados contra indometacina. Sin embargo, esto tiene sus limitaciones. Si yo quisiera, por ejemplo, evaluar la seguridad de un antirretroviral, ¿valdría la pena hoy en día compararme contra placebo? En el caso de las gastritis, yo digo, hombre, tampoco está tan mal. Si yo tengo pacientes con gastritis que no tengan sangrado gastrointestinal ni nada de eso, solamente dispepsia, y cojo a los pacientes y los divido en dos grupos, a la mitad les voy a dar placebo y a la otra mitad les voy a dar el pavloperazol, pues no habría mayores problemas. Si yo tengo un grupo de mujeres posmenopáusicas y a la mitad les voy a dar placebo y a la otra mitad les voy a dar un nuevo medicamento, pues no habría mayores problemas. Pero si yo tengo pacientes con VIH, pacientes con cáncer, a la mitad les doy el medicamento, a la otra mitad les doy el placebo, pues los que van a tener el placebo se van a morir irremediablemente. Entonces, de ahí que el uso de los placebos en los estudios clínicos, pues a veces sí se pueden utilizar, a veces no. Eso tiene ahí un gran depende, que entre otras casi siempre es la respuesta correcta ante una pregunta de sí o no en farmacología. En ese mismo orden de ideas aparece una cosa que se llaman los pseudoplacebos, que son medicamentos que no han demostrado su eficacia, es decir, que no tienen estudios que digan que el medicamento es eficaz. Insisto, todos los medicamentos deben demostrar su eficacia. Como en la época antes del siglo XIX, cada farmacia, cada botica hacía sus propios medicamentos con lo que quisiera. Entonces, como hacía sus propios medicamentos con lo que quisiera, la gente muchas veces estaba comprando, o los médicos estaban formulando compuestos que en realidad no funcionaban, que decían que funcionaban era básicamente porque había alguien que les decía. No sé si ustedes vieron, no sé si ustedes se vieron Sweeney Todd, ¿no? ¿No se vieron Sweeney Todd? La película del barbero diabólico de la calle Fleet. Película chimbita, el problema es que es un musical, pero pues es un musical bacán. En ese Sweeney Todd hay un barbero que es Johnny Depp. Y él en algún momento como que compite con un barbero famoso italiano que se llama como Adolfo Pirelli. Y el tipo vendía un elixir para que les creciera el pelo. Al final el elixir para que les creciera el pelo solamente era chichi, pero la gente lo pagaba caro y mucha gente lo utilizaba y lo compraba, y de hecho el tipo después de hacer su presentación lo sacaba a comercializar y todo el mundo lo quería comprar, el tónico de Adolfo Pirelli, porque esa vaina era buenísimo para que le creciera el pelo, pero pues tiene cero evidencia. Es como si usted fuera a comprar esas pomadas de marihuana medicinal o marihuana con coca que venden en la calle. Pues nadie le está garantizando ni siquiera que esa vuelta de verdad tenga lo que dice que tiene. Entonces, el problema de los pseudoplacebos es vender cosas que en teoría funcionan, pero que en la realidad no lo sabemos. Capaz que pueda llegar a funcionar, pero no tiene los estudios. Y pues esto me puede llevar a problemas éticos, ahora sí muy importantes, en recomendar esos pseudoplacebos, y insisto, que son medicamentos que no tienen estudios que hayan demostrado que el medicamento funciona de seguro, y es que usted lo puede llevar a que en realidad tenga efectos adversos que usted no sabía o que son intencionados,
que es un principio ético, que es el de la maleficencia, y pues que van a carecer de beneficio, que es uno de los pilares de la ética, que es el de no beneficencia. Acuérdense que toda la actividad de nosotros se debe basar en esos principios éticos de la justicia, de la no maleficencia, de la beneficencia, que es lo que nosotros debemos buscar en todos nuestros pacientes siempre. O sea, es de las pocas cosas o razones por las que usted le pueden suspender su licencia profesional. Que entre otras, que uno le suspenda la licencia profesional es una mierda, porque usted ya no puede ejercer como médico. Usted se gastó 6, 7 años acá metido al final para nada. Entonces, detalle importante, los placebos funcionan, los placebos pueden llegar a tener efectos adversos, por lo tanto, dar un placebo no implica no dar un tratamiento, son cosas distintas. Porque no dar un tratamiento, eso sí que no va a tener claramente ni eficacia ni seguridad, ni nada de, ni alteración de seguridad. En cambio, los placebos sí que pueden tener algo de eficacia, sí que pueden tener algo de seguridad. Y acá viene otro detalle importante en el estudio de los medicamentos, y es el análisis de las causalidades, que también es un problema de los epidemiólogos. Y es, yo puedo tener un medicamento que pueda llegar a tener un efecto adverso. Miren, yo esta mañana me tomé un omeprazol y yo voy ahorita bajando estas escaleras y me caí. Significa que mientras yo me estaba tomando el omeprazol, sufrí una caída. El efecto adverso del omeprazol genera caídas. ¿Es cierto o no es cierto? Pero ¿por qué no? Mire, tiene toda la correlación temporal. Primero fue el omeprazol, después fue la caída. No fue al contrario. ¿No le parece? Más que suficiente para yo decir que el omeprazol genera caídas. Porque primero es un caso aislado, porque solamente le pasó. Puede ser simplemente un caso aislado. Son correlaciones espurias. Como este. Son gatos súper pesados. Hay algunos estudios, esto es demasiado de juego, pero este sí que es interesante porque este particular sí que aparece inclusive en varios libros, y es que existe una correlación alta. Cuando hacen los estudios, se hacen estas correlaciones de Pearson, le da una correlación como de 0.8 o más entre la venta de helados y las quemaduras en la piel. Es decir, está claro desde el punto de vista estadístico que comer helado genera quemaduras en la piel. ¿Ven? Acá hay una vez me defiendo a lo que ustedes me van a salir en las quejas de los exámenes. Llego y le digo a usted que cuál es un efecto adverso, por ejemplo, de los antirretrovirales. Lo siguiente es un efecto adverso de los antirretrovirales. Por ejemplo, los antirretrovirales está claramente identificado que pueden producir lipodistrofias. Les digo, ¿qué es un efecto adverso de los antirretrovirales? Las lipodistrofias, los accidentes cerebrovasculares, otra bobada. Usted llega y me dice, pero doctor, mire, acá hay un estudio que dice que sí hay accidentes cerebrovasculares en los pacientes que están tomando antirretrovirales. Pues obvio, también hay quemaduras de suelo, también hay accidentes de tránsito en los que están tomando antirretrovirales. Eso es que el antirretroviral genere el accidente cerebrovascular o que lo despiche un transmilenio. Pero el problema es que usted va a encontrar evidencia que le dice que sí. Y de hecho, como existe tanta evidencia que dice que sí, pues muchas veces con los fines de publican cualquier estupidez, comenzamos a tener un problema. En ese rasgo de estupideces, la IA suele cometer problemas o cometer errores. Y es que para la IA
todos son efectos adversos. Para la IA todo interactúa con todo. Entonces acá es donde comienzo a tener un problema, y es que yo puedo tener asociaciones estadísticas. Usted me puede mostrar el estudio que dice, mire doctor, acá tengo un estudio que demuestra con una P significativa que los pacientes que hay una evidencia que demuestra que los antirretrovirales producen ACVs. Pero eso no tiene ninguna suerte de plausibilidad biológica. Esta, por ejemplo, otra que aparece en todos los estudios, y con una P significativa, para que no se dejen confiar ustedes de los estadísticos ni de los epidemiólogos, y entre otras que sus profes de medicina interna son súper fan de las P significativas. Yo tenía un profesor de medicina interna que todavía es profesor, no voy a decir su nombre, Dígalo. pero el tipo, cada vez que le ponía a uno a investigar algo, uno llegaba a darle a decir lo que salía del artículo, y antes de que yo le dijera cualquier cosa, el tipo llegaba y le decía, venga, ¿qué valor de P le dio el estudio? Y si la P era no significativa, el tipo le decía, no me cuente nada, no me interesa. Insisto, las P's son, para el que no lo sabe, lo interpreta mal. O sea, el valor de P. Que un valor de P no sea significativo no implica que no haya una asociación necesariamente, o que sea significativo no implica que esa sea una asociación causal. En esta asociación causal tenemos una asociación claramente establecida en Europa, en la relación entre el número de partos, el número de nacidos y el número de cigüeñas. Hay un acto, y fíjense que la asociación está buena. Entre más cigüeñas hay más niños nacidos. ¿Qué significa esto? La cigüeña está en los bebés, es evidente. Ahora, inclusive, después de este estudio han comenzado a salir un montón de estudios elucubrando por qué. Probablemente una de las causas más importantes es que los países donde hay muchas, o las regiones donde hay muchas casas, pues hay más posibilidades que hay más caninos, y en los techos de las casas hay más posibilidades que haya nido de cigüeñas. Si las casas están muy retiradas, pues las cigüeñas no hacen nido. Pues donde las casas están muy retiradas, en poca densidad poblacional, habría menos cigüeñas. Pero fíjense que estas son asociaciones espurias, y es un problema que nosotros vamos a encontrar mucho en los medicamentos, y no solamente en las publicaciones, ya que me vengo yo a hablar de eso, no solamente las publicaciones científicas serias, sino en TikTok también. Entonces en TikTok uno comienza a ver también mucha gente, por ejemplo, que habla de medicamentos y dice que ese medicamento es una mierda porque produce X cosa, porque le sucedió a una persona, y que muchas veces no necesariamente está relacionado causalmente. Existen relaciones positivas entre las tallas de zapatos y las habilidades para leer. Cuanto más grande sea su pie, es más probable que usted lea mejor. Claro, esto fue un estudio que hicieron con niños. El niño con un pie chiquito, pues es un niño chiquito, no sabe leer. El niño con un pie grande, pues es un niño grande que sabe leer mejor. Existe una relación positiva entre el nivel educativo y el desempleo. Eso sí puede tener muchas de las posibilidades para pensar alrededor de esto. Pero eso no implica necesariamente que porque usted sea muy estudiado, usted sea desempleado. Pero pues acá vamos a tener un problema de la causalidad. ¿Cómo evaluar la causalidad? ¿Cómo yo saber que el evento adverso que yo estoy teniendo es por culpa del medicamento? Entonces acá es donde vienen algunos modelos causales que también los vieron ustedes en estadística. Está el modelo clásico, que es este modelo determinista, que es el modelo de Cohen, el que me habla de causas necesarias,
suficientes, únicas, específicas. Cuando hablamos de una causa necesaria es que la gente debe estar presente en todos los casos de la enfermedad, que es el típico ejemplo del VIH y el SIDA. Tener VIH es una causa necesaria para desarrollar el SIDA. Tengo entendido que nadie desarrolla el SIDA sin el VIH. Es una causa necesaria, mas no es suficiente. Hay un chingo de gente que vive con VIH y no tiene SIDA. Ergo no es una causa suficiente, sí es necesaria, pero no es suficiente. Y pues las causas únicas que pues, solamente los de cultivos de laboratorio y las causas específicas de otro tipo de enfermedades, pero nosotros en farmacología muchas veces hablamos de estas causas que son necesarias y suficientes. El problema es que, por ejemplo, yo para desarrollar una gastritis por culpa de los AINES están muy relacionados con producir gastritis, pero acá yo tengo un problema. Yo le digo, los AINES están relacionados con producir gastritis, pero también es cierto que existe gente que toma AINES, o sea, como el ibuprofeno o el diclofenaco, y no tiene gastritis. Y también hay gente que tiene gastritis y no toma ni ibuprofeno ni diclofenaco. Entonces, los AINES producen gastritis, siendo que ni siquiera es una causa necesaria ni es suficiente. Ahí es en donde yo vengo con esas causas componentes. Una cuestión es que yo tenga una causa necesaria, otra cosa es que yo tenga una causa suficiente, y es que hay veces que yo puedo tener causas que ni son necesarias ni son suficientes, pero que me pueden desarrollar la enfermedad, como me va a pasar con la mayoría de los eventos adversos, o inclusive con la mayoría de las eficacias de los medicamentos. Mire, hay gente que se cura de la enfermedad a pesar de no tener ningún medicamento. Y esos son los problemas que, por ejemplo, vamos a tener con los antibióticos y las gripas. La gente que toma gripa, que la gente que tiene gripa y que toma antibióticos se mejora. Ergo, el medicamento lo mejoró. Pero es que la gente no piensa que la gente que tiene gripa y no toma medicamentos también se mejora. Y la gente que tiene gripa y se come una menta también se mejora. O sea, usted se va a mejorar sí o sí, independientemente de que tome medicamentos o no. Lo que pasa es que hay un detalle que la gente no piensa y que a veces a nosotros nos queda un poquito pensar, y es que la ciencia médica no es una ciencia desde este punto de vista, porque la ciencia de los de ciencia de acá al lado, la ciencia de ellos es una ciencia que es casi que completamente estocástica. O sea, las cosas suceden o no suceden. Acá nosotros hablamos de una cuestión que es probabilística. El hecho que yo le dé a usted un X medicamento le aumenta la probabilidad de que se mejore y le aumenta la probabilidad de tener ciertos eventos adversos, pero es una cuestión netamente probabilística. Yo tengo que pensar en probabilidades, y el problema es que ni siquiera es una probabilidad, una única probabilidad, es que esas probabilidades dependen de muchas otras probabilidades. Que yo le dé a usted un medicamento para el cáncer le mejora la probabilidad de que usted se recupere si usted tiene un cáncer en estadio temprano, pero si usted tiene un cáncer en estadio tardío, donde su probabilidad ya es menor, la probabilidad que el medicamento le funcione pues va a ser menor comparada con esa probabilidad inicial. O sea, la probabilidad de la probabilidad. Entonces, ya pensar en esto ya se me vuelve un problema cerebral. Acá nosotros vamos a jugar en cuestiones de probabilidades. Yo no le voy a garantizar a usted que el medicamento le funcione o que el medicamento le va a producir un evento adverso. Le voy a garantizar la posibilidad de modificar esas probabilidades. Por eso hablamos de modelos probabilísticos, en donde existe incertidumbre. Existe primero probabilidades de probabilidades, porque no es lo mismo darle una quimioterapia a un paciente que recién se le diagnosticó un cáncer de seno, a darle la misma quimioterapia que sigue siendo igual de efectiva a una paciente que tiene cáncer de seno pero ya con metástasis en pulmón. La probabilidad del éxito del medicamento va a cambiar, a pesar de ser el mismo medicamento. Y pues vamos a jugar con la incertidumbre, con un montón de cosas extras que yo ni siquiera conozco.
Y es que acá se me vienen, por ejemplo, factores genéticos del paciente, se me viene la capacidad metabólica del paciente. Entonces, ese es el problema muchas veces de hablar de la causalidad de los medicamentos y de la causalidad y de los efectos adversos. Y ahí es donde aparecen esos criterios de epidemiológicos que se suelen utilizar no necesariamente con una camisa de fuerza, pero que se suelen utilizar en epidemiología para uno más o menos dirigir si lo que yo estoy encontrando, la asociación que yo estoy encontrando es una asociación causal. Entonces acá por ejemplo viene lo de la secuencia temporal, lo que les estaba diciendo. O sea, para yo pretender que hay una asociación entre tomarme un medicamento y caerme, primero tuve que haberme tomado el medicamento y después caer. No al contrario. No me puedo caer y después me tomo el medicamento. O capaz que sí, fíjense que yo puedo decir que los aires producen caídas, en ese sentido. No porque la gente que tome aires se caiga, sino porque la gente que se cae toma aires. Y si yo, por ejemplo, me pongo a mirar en las bases de datos del ministerio y hago un estudio, y hago un estudio en el que dice que tomar aires produce caídas, y yo miro todos los códigos de fracturas, fracturas de cadera, fracturas del tercio anterior de las manos, y lo relaciono con tomar aires, pues claramente me va a decir que sí, que hay una relación altísima entre los que se cayeron y tomaban aires versus los que tomaban aires y no se cayeron. La fuerza de la asociación, la dosis, entre más pequeña sea la dosis, pues menos eficacia o menos efectos adversos pueda tener, y entre más dosis tenga mayor eficacia o mayores efectos adversos pueda tener. La analogía, que es la capacidad de comparar con otras sustancias, con otras características, las consistencias, que esta vaina se repita, que tenga lógica y plausibilidad biológica, que sea específico y que yo pueda eventualmente experimentar. Bueno, esto ya me lleva a varios estudios, que no me voy a meter mucho en esto porque creo que ustedes van a ver los diseños experimentales con el profe García, pero pues igual son los tipos de experimentos clínicos en los que vamos a utilizar placebos. Nos vamos a comparar medicamento versus otro medicamento o medicamento versus placebo. Sí me interesa mucho tener en cuenta que últimamente han crecido mucho los estudios cruzados. En el estudio convencional yo simplemente tengo un grupo de pacientes. Tengo dos grupos de pacientes en el que a la mitad le voy a dar el medicamento y a la otra mitad no le voy a dar el medicamento. Pero también eso implica tener un gran volumen de pacientes, porque tengo la mitad de los pacientes a los que no les doy medicamentos. También existe la posibilidad de yo coger un solo grupo, a ese grupo lo divido en dos, a la mitad le doy medicamento y a la otra mitad le doy placebo. Después paramos un momentico, que es el periodo de lavado, de washout, y después los cambio. Al paciente que le estaba dando medicamento, ahora lo voy a mandar al lado del placebo, y el paciente que estaba en el lado del placebo, ahora le voy a dar medicamento. Pero para eso yo necesito tener un periodo de lavado. El periodo de lavado, como ustedes lo van a ver, implica que pasen al menos 5 vidas medias. Es decir, que si por ejemplo mi medicamento, como por ejemplo levotiroxina, tiene una vida media de 10 días, me toca esperarme 50 días de lavado para poder cambiar de un grupo, de los pacientes de un grupo al otro. Pero aún así yo todavía puedo tener actividades residuales, porque de hecho las actividades, las curvas de concentración de los fármacos en función del tiempo son curvas asintóticas. En teoría nunca tocan el cero. Las vidas medias son lo mismo que dosis, por ejemplo, que no se correlacionan, en el sentido de que un medicamento puede tener una cierta vida media, pero la dosis puede ser, por ejemplo, el doble de tiempo. Me dice que porque no hay una correlación entre la dosis y la vida media. Depende de la eliminación, de la cinética de eliminación. Yo puedo tener cinética de orden 0 y cinética de primer orden, y dependiendo de eso yo puedo tener medicamentos que en su eliminación se saturen, y si yo le subo la dosis, la vida media se prolonga muchísimo. ¿El alcohol? Lo normal en un mecanismo no saturable es que si yo le doy una dosis de medicamento, la vida media sea la misma. Si le doy una dosis muy alta, la vida media sea la misma. Es decir, el tiempo en el que alcanza el 50% de la concentración máxima se mantenga.
pero eso depende de la cinética de eliminación. Bueno, lo cierto es que, ¿se acuerdan que nosotros ayer habíamos estado hablando de la diferencia que existe entre eficacia y efectividad? Y que yo puedo hacer estudios de eficacia en humanos y estudios de efectividad en humanos. Que yo puedo hacer estudios de eficacia en ratas, no puedo hacer estudios de efectividad en ratas, a menos que el medicamento normalmente se utilice en ratas. Pero hablando de medicamentos de humanos, las pruebas en animales, en modelos celulares, en modelos de tejidos, siempre son de eficacia. Las pruebas cuando yo utilizo el medicamento en la vida real son pruebas de efectividad. El problema es que yo a veces puedo hacer estudios de eficacia en humanos. O sea, como si fueran humanos ratas, a humanos de laboratorio. Esos humanos de laboratorio, a ambos los puedo hacer por estudios clínicos. Entonces hay que aclarar si el estudio clínico que yo estoy haciendo es un estudio clínico explicativo o pragmático. En ambas situaciones yo utilizo humanos y en ambas situaciones yo les puedo dar placebo o lo puedo comparar contra cabeza a cabeza. La cuestión acá es qué hago con los pacientes que se pierden. En un estudio de análisis por protocolo, el protocolo me dice es que yo debo analizar a todos los pacientes que terminaron el estudio. Es decir, yo comencé el estudio con 1000 pacientes, pero en el camino se me perdieron 100. Entonces yo al final el análisis lo voy a hacer con los 900 que terminaron, es decir, los 900 que cumplieron el protocolo por completo. Es decir, que tomaron el medicamento a la dosis, a los horarios que yo les dije. Entonces, esos 900 que terminaron, es sobre esos que yo voy a hacer mi análisis estadístico. Eso se llama un análisis por protocolo, y eso básicamente significa que el estudio que yo estoy haciendo es un estudio explicativo que me está demostrando la eficacia del fármaco. Insisto, solamente analicé los que recibieron el tratamiento completo. La otra posibilidad, que son los estudios pragmáticos, que es donde vamos a hablar la vida real, se hace un análisis por intención de tratar. Esto básicamente significa es que yo voy a analizar a los 1000 que iniciaron. Digo, pero al final acabaron 900, no importa, me toca comenzar a mirar qué pasó con esos 100 que faltaron. ¿Por qué? ¿Qué tal que esos 100 faltaron? Porque se murieron por culpa del medicamento, o no volvieron al estudio porque comenzaron a vomitar mucho por culpa del medicamento. Y fíjense que eso yo no me daría cuenta a los de arriba, porque los de arriba fueron únicamente los que terminaron, pero nunca supe por qué los que no terminaron no terminaron. Acá de abajo me obliga a analizar a los que terminaron, y en ese sentido, a los que comenzaron, así no hayan terminado. En ese sentido, eso se aproxima más a la vida real. A la vida real me refiero a que uno muchas veces, si ustedes se dan cuenta, o ustedes mismos lo han vivido como pacientes o con sus familiares, que llega al médico y les da un tratamiento y les dice, venga, nos vemos dentro de 2 meses. O ustedes mismos tienen amigdalitis, van al médico, entonces el médico les da amoxicilina y le dice, se lo toma durante 7 días y nos vemos al cabo de una semana. Usted se comenzó a tomar la amoxicilina y al cabo de los 3 o 4 días usted ya se sentía bien. ¿Usted qué hizo? Pues dejó de tomarse la amoxicilina y volvió al control. Probablemente no. Entonces fíjense que usted es uno de esos pacientes que se perdieron. Y acá hubo un problema de mal uso de medicamento, pero también pudo haber sido que usted dijo, no, es que esta vaina me produjo rash, me puse todo rojito, y entonces yo mejor preferí ir al de la droguería para que me inyectara, que será más fácil. Entonces eso implica a acercarse más a cómo el medicamento funciona en la vida real. Los componentes de un estudio, que eso lo terminan ustedes en epidemiología, y al final las conclusiones. Insisto, los placebos son efectivos, obviamente no van a ser efectivos por una cuestión biológica. No me va a decir usted que es que el placebo para la gripa, el oscilocoxino, la cosa esa, que es un homeopático para la gripa, funciona porque se va a pegar a los receptores alfa-1 adrenérgicos de la mucosa de la nariz, y ese alfa-1 adrenérgico está pegado a proteína GS, que me va a comenzar a estimular la producción de adenilatosa ciclasa,
me aumenta la cantidad de calcio, el calcio se pega a la calmodulina, eso me genera la contracción del músculo liso y me genera vasoconstricción en la nariz. Porque claramente no funciona así, porque el medicamento no tiene nada. O sea, el costo ese no tiene nada. Aún así la gente que toma los cilotoxicum se mejora. ¿Y por qué se mejora? Porque se va a mejorar con o sin medicamento. Pero igual, probablemente capaz que mejoren, sí pueda tener menos tiempo de síntomas. Puede ser la misma expectativa del paciente, puede ser el mismo costo. El costo de los medicamentos hace que un medicamento funcione más. Cuanto más caro, son mejores. Máxime si lo paga el paciente. Obviamente si lo paga el paciente. De hecho, si el medicamento caro lo paga la EPS, le va a funcionar igual. Pero si el medicamento caro lo va a pagar usted, créanme que si usted va a pagar un medicamento de 1.000 pesos, de hecho es un medicamento de 100.000, el medicamento de 100.000 usted sí se lo va a tomar completico, juiciosito. O no, es como cuando usted compra el bloqueador solar. Si usted compra el bloqueador solar desde uno, ese que le deja la piel grasosa, usted probablemente lo utiliza 2 o 3 días y ya. Pero si usted decide sacar de su bolsillo y se compra el Antelios 4V400 de la Roche, o se compra el Elite Infusion Water que le cuesta 160.000 pesos, usted lo va a utilizar juiciosito. Si lo paga usted, si lo paga su sponsor, pues probablemente no. También tienen efectos adversos los placebos, deben evitarse el uso de pseudoplacebos, que son aquellos medicamentos que ya dijimos que no tienen evidencia de funcionar ni de ser seguros. Que evaluar la causalidad es muy difícil, pero pues eso es en lo que uno se divierte criticando las tesis de los demás. Los trabajos de grado, las investigaciones de los demás, uno se la pasa molestando con esto, con lo de la causalidad. La mejor forma, eso sí, para evaluar la causalidad son los experimentos clínicos, porque es que en el experimento clínico es lo que más se acerca a un estado ideal de evaluar causalidad, en el que yo cojo un grupo de pacientes como ustedes, en el que asumo yo que todos son más o menos iguales, los aleatorizo, con eso las posibles variables confusoras se van a distribuir homogéneamente entre los dos grupos, y a la mitad le doy el medicamento y a la otra mitad le doy el placebo. Pues como el mejor escenario que yo pueda decir, mire, los dos grupos son completamente comparables y la única diferencia que hay entre un grupo y el otro es el uso del medicamento. Y aún así, pues me quedarían dudas si los efectos adversos, sobre todo los efectos adversos de baja frecuencia, estarían asociados por culpa del medicamento. Obviamente, si en el grupo al que le di medicamentos hubo un efecto adverso en el 60% de los sujetos, al que no le di medicamentos hubo un efecto adverso en el 10%, y el tamaño de muestra es grande, yo puedo decir, hombre, acá sí hay una diferencia estadísticamente significativa importante entre los efectos adversos de un lado y el otro. Pero pues, también puede ser que solamente el grupo que le di el medicamento, ahí me cayó el torpe que se cayó por las escaleras, y eso no implica que por culpa del medicamento es que se cae. Hay que mirar eso con lupa. Y pues conocer las variables. Listo, señores. Sobre este tema de placebos, ¿hay alguna duda? En este sentido, pues la idea de mañana es